Continuamos con la lectura resumida de este precioso libro, Patriarcas y Profetas, del capítulo 7 en su segunda parte, el diluvio. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero en su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, a las advertencias del profeta de Dios, esa generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba casi por concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó con todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para hombres y bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente, con anhelo indecible que las palabras no pueden expresar. Les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre esa multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, venían desde las montañas y los bosques y se dirigían tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas las direcciones, en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraron en el arca en perfecto orden, guiados por santos ángeles. De dos en dos entraron con Noé en el arca, y los animales limpios, 7 parejas. Génesis 7, 9 y 2. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban adentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Durante 7 días después que Noé y su familia entraran en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto comenzaron a caer grandes gotas de agua. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante. Y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tenga razón y que el mundo se haya condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre.
Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 11. El agua se veía caer de las nubes, los ríos se salieron de su cauce e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podía escucharse los lamentos de una gente que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios, y si hubiesen podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Finalmente, su conciencia despertó y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escucharon sus súplicas. Las bestias expuestas a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos sobre animales poderosos, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Otros se ataron a árboles majestuosos en la cumbre de las colinas o montañas, pero los árboles fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullentes olas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Por la palabra de Dios, el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Ahora se aproxima otra tempestad. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 38-39. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades físicas. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes han vivido transgrediendo la ley de Dios y ahora
con toda misericordia. Las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Solo 8 almas de la vasta población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra de Dios, hablada a través de Noé. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá antes que el legislador venga a castigar a los desobedientes. Exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad, pero para la mayoría estas advertencias serán en vano. Dice el apóstol Pedro que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. ¿No oímos repetir esas mismas palabras no solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra? No hay motivo de alarma, dicen. Antes que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero y la justicia reinará durante 1000 años. Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas, pero esta doctrina del milenio no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Jesús hizo esta pregunta significativa: ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Primera de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 3:1. Y nos da una tremenda lista de pecados que se notarán entre quienes tendrían apariencia de piedad. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproximan, el mundo está absorto en los placeres y las diversiones. Como en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lucas 17:26 y 30, segunda de Pedro 3:10. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y de prosperidad y el mundo se halle absorbido por medio de sus rondas de negocios y placeres a plantar y edificar en fiestas y diversiones, desechando las amonestaciones de Dios y burlándose de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán.